El tema que nos ha tocado ver hoy es el perdón. Y siempre hay algo a lo largo de nuestra vida que no hemos podido perdonar. ¿Ya? Es algo difícil al principio, es muy difícil, dependiendo de la gravedad de lo que nos han hecho. A veces tenemos el corazón muy duro como para soltar las cosas malas. Pero tenemos que entender por muchas razones que el perdón es un beneficio para uno mismo. Por eso no necesitamos que ni siquiera la otra persona nos pida perdón. Solo necesitamos nosotros mismos poder soltar. Pero para entender esto, quisiera preguntarles, ¿aquí todos creen en Dios? ¿Sí? Todos creen en Dios. ¿Ustedes saben que Dios los ama? ¿Pueden entender la magnitud del amor de Dios? ¿Cuánto crees que te ama Dios? Y quiero que en tu corazón hagas este ejercicio. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Sabías que no importa lo que tú hagas, si le pides perdón a Dios, Dios te va a perdonar? ¿Y saben por qué lo hace? Porque nos ama. Y en la palabra y en la Biblia está marcada dos cosas que son muy importantes. Que no importa el problema que estés atravesando, que no importa lo que estás viviendo. Dos cosas que van a resumir toda la razón de nuestra existencia. Uno, es que yo pueda entender antes que ser un profesional, antes de yo tener familia, antes de yo ser cualquier cosa, tengo que poder entender que debo amar a Dios sobre todas las cosas. Porque a eso hemos venido, para eso hemos sido creados. Pero muchas veces no nos dicen esto. Nos dicen que hemos venido a ser felices, a crecer, a prosperar. Y hoy pude ver a muchas personas caminando con sus billetitos, caminando con sus estuquitos, haciendo fila para hacer sahumar algunas cosas. Pero si yo amo a Dios, ¿ustedes creen que eso le agrada a Dios? Parte del amor que yo le tengo a Dios va a ser que yo pueda renunciar a las cosas que no le agradan a Dios. Pero no solamente se basa en el hecho de yo no participar en rituales. Mirando más adentro, entender que si yo amo a Dios, tengo que cambiar yo. Tiene que cambiar mi carácter. Tengo que cambiar lo que me han enseñado, todo lo que aprendí en mi vida, incluyendo de mis papás, de mi familia. Porque los papás con mucho amor te enseñan cosas, pero muchas veces las cosas que te enseñan son para protegerte, pero no necesariamente cosas que le agradan a Dios. Cuando eras chiquito y te decían, no le vas a prestar tus colores a nadie, cuidado se pierda. ¿No ve? O cuando te estabas por pelear con otro niño, con otra niña en el colegio, no te vas a dejar, le vas a dar. Esas cosas son situaciones que no deberíamos haber aprendido de ese modo. Por lo tanto, aunque hubieran querido protegernos, hemos aprendido muchas cosas que no estaban bien. Y al momento de no estar bien, tengo que entender que mi vida ahora tiene que cambiar. Y si no está bien cómo he crecido, lo que yo he aprendido, el modo en el que he vivido y tantas cosas en mi carácter que tengo que cambiar, el Señor te da una opción que es mejor que solo cambiar, y es morir. Y tengo que aprender a morir para volver a nacer. Y esto no es solamente algo que suena bonito, no es algo representativo, es que de verdad lo que era yo tiene que dejar de existir para que Jesús entre en mi corazón.
y ya no viva yo, sino Cristo viva en mí. Si yo tengo pareja, voy a ser Jesús para mi pareja. Si tengo familia, voy a ser Jesús para mi familia. Y voy a ser luz donde vaya, cuando entienda que Jesús es el que tiene que vivir en vez de mí, no conmigo, en lugar de mí. Y ahí, cuando Jesús viva en todo lo que yo era, que ahora es Él, voy a entender lo fácil que es perdonar. Y voy a vivir en paz, sin medir las consecuencias de lo que me han hecho, de lo que me han dicho, de cómo me ofenden, de cómo es injusto el mundo conmigo. Voy a poder vivir en paz y con ese gozo de Dios. Pero solo cuando vuelva a nacer voy a entender cuánto Dios me ama. Y me ama. Y yo lo amo con todas mis fuerzas, desde que entendí que me amaba y que me amaba primero. Te pregunto otra vez, ¿sabes cuánto Dios te ama? Te voy a dar un ejemplo para que tengas una idea de cuánto Dios te ama. Ustedes conocían que había varios reinos antes, ¿verdad? Había reinos que eran famosos por tener muchas riquezas, otros por tener grandes producciones para vivir de verduras, cosechas. Cada reino era importante por algo, pero había un reino ahí al final de todos que era conocido por una cosa muy particular. Este reino era conocido porque tenía el rey más amoroso de todos. Era tan amoroso este rey que todo el pueblo podía entender que este rey era amoroso. No había una persona que pueda decir lo contrario. Pero como en todo reino, en este reino había leyes. Y se habían comenzado a perder las cosas de algunas familias. Alguien les estaba robando. Y la ley decía en ese reino que el que roba merece 10 azotes. Y de esos 10 azotes, todo el mundo tenía miedo. Pero se perdían tanto las cosas y no podían atrapar al ladrón. Y ya había ocurrido tantas veces que lo que la ley decía para el ladrón continuo era que tenía que recibir 40 azotes. Y 40 azotes nadie había resistido, porque al azote 33, 34 la gente moría. Entonces recibir 40 azotes era sinónimo de morir. Y entran en campaña y le dicen al rey: Señor, majestad, usted es muy amoroso, pero tenemos la ley. Cuando atrapemos al ladrón, tenemos que aplicar los 40 azotes. Y el rey les dice: me gustaría mucho que no tenga que ser así, pero la ley está puesta. Cuando el rey está esperando que capturen al ladrón, un buen día entran los soldados con el ladrón encapuchado. Lo botan delante del rey y le dicen: rey, ahora sí tenemos que hacer justicia. Le quitan la capucha y resulta que el ladrón había sido la hija del rey, que no necesitaba nada, no estaba pasando hambre, no tenía necesidad. Lo que pasaba es que era como nosotros. Era una persona malcriada, que no respondía bien, que no obedecía la ley ni a su propio papá, que no le había importado hacer quedar mal a su familia y a su linaje. Y los soldados le dicen: disculpe, majestad, pero tenemos que hacer cumplir la ley. Todos esperando a que el rey reaccione de alguna manera porque conocían su amor. El rey se pone de pie y les dice:
es verdad, yo amo a mi hija con todo mi corazón, pero necesito hacer cumplir la ley porque la ley estaba primero. Y vivimos con esos mandatos. Por lo tanto, alisten todo para los azotes, alisten el látigo y que el verdugo se ponga, preparen todo para azotar a la ladrona. A su hija la amarran a un poste y le descubren la espalda para azotarla. Se pone en esta posición, esperando los azotes. El verdugo agarra el látigo, está comenzando, y el rey le dice: un momento. Se quita la vestidura y abraza a su hija por la espalda. Y le dice: comienza. Y el verdugo le dice: pero majestad, no es posible hacerle daño a ella sin hacerle daño a usted. Y el rey le dice: lo sé, por eso empieza ahora. El rey muere antes de los 40 azotes. Y una vida es sacrificada por amor. La vida de un justo es sacrificada por la vida de alguien que no quería escuchar y no quería entender. Y Dios ha hecho eso por nosotros. Nosotros somos la hija malcriada. Y Él lo único que ha hecho ha sido defendernos. Y después de morir por nosotros, nos perdonó. Y si yo entiendo el amor de Dios, ¿cómo no puedo perdonar a alguien que me ha hecho mucho menos de lo que yo merecía como castigo? Juntando todos los errores de mi vida, de los que sí me arrepiento, merecía mucho más. ¿Y quién me puedo creer yo para no perdonar? Si el Señor está conmigo, yo quiero que Él gane porque lo amo. Y quiero entregar cada día de mi vida a honrar a Dios. Y en especial a perdonar, porque Él me ha dicho que perdone. Y es un mandato de Dios. Tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Y si entiendo esto, he entendido lo que Dios quería de mí. No importa si conozco mucho la Biblia, no importa si yo me considero una persona justa porque reparto equitativamente, o no importa si yo he servido años en la iglesia, si no tengo una relación con Dios, no tengo nada. Y si un día estoy delante del Señor y yo no tengo una relación con Dios en este momento, el Señor me va a decir: apártate, no te conozco. No importa cuántos años haya trabajado en la iglesia, no importa cuántas cosas haya renunciado yo y lo haya dado como un sacrificio a la persona que necesitaba, no va a importar nada si no conoces al ser que te ama. Porque el primer lugar no está en servir, el primer lugar está en amar. Y yo no puedo amar a una persona que no conozco. Por lo tanto, dejo esta semilla en sus corazones de que entiendan que conocer a Dios, hasta enamorarme de Él, hasta que mi vida no tenga más sentido que estar al lado de Dios, de ver su gloria un día y anhelar ese momento de estar en su presencia, no voy a entender qué es amar yo, pero sí he sentido el amor del que siempre me amó. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche para despedirnos. Espero que tanto la película como el mensaje de nuestra hermana Keila haya sido de bendición para sus vidas. Que nuestros corazones busquen siempre un poco más de Dios. Y si gustan aprender un poco más de lo que es Dios, de lo que es el perdón, de todo el modo en el que tenemos que vivir, de qué manera tenemos que vivir, saben que siempre estamos aquí para ayudarles,
para compartir con ustedes sus problemas, el pesar de su corazón y sobre todo que podamos entregarnos de manera genuina a Dios para que Él haga en nosotros lo que deberíamos haber permitido hace mucho tiempo que suceda en nuestro corazón. Cierren sus ojitos, por favor. En ese momento pídanle al Señor, hablen con Él, díganle todo lo que necesitan. Si tienen cargas, déjenlas en este lugar aquí con nosotros. El Señor se va a hacer cargo, pero ustedes váyanse libres a sus casas, sean luz.